consteladora, una mujer con la que hacemos una conversación que termina siendo un análisis más que interesante, porque quiero decirte que esta es la tercera semana, el tercer lunes que hacemos con Fabiana, este encuentro de los lunes, y acá quiero decirte que hoy vamos a continuar la temática de la semana pasada. La semana pasada empezamos a hablar de la ira. Sí. Varios amigos me dijeron que querían hablar con vos para contarte algunas cosas. Que no se hablan en cámara. Claro, que no se pueden contar en cámara. Entonces, sobre todo mi amigo Juan Pedro Picasso me dijo, decirle a la doctora que yo tengo identificado todos tus momentos de ira, tus estratos de ira. Dice que cuando le digo por el nombre es porque ya estoy malísimo. Ah, ya conoce todas las estrategias. Sabe todas las etapas. Entonces me dijo, cuando yo digo, mirá, Juan Pedro, es porque ya estoy más malo que una pora, me dice. Entonces, esto me sirve entre bromas Sí. para decir que la ira tiene etapas, tiene momentos, y acá con la doctora Fabiana Sato, hoy vamos a hablar un poco de esto, de las distintas formas de la ira. Sí, continuando un poco, ¿qué tal Alexis? Continuando un poco con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Sí. Que dimos formas de que con la ira se ocultan otras emociones de base, ¿no? Y hoy les voy a traer un poquito de lo transgeneracional, de la ira transgeneracional. Entonces, a veces hablamos de ira adoptada o transferida de mayores a menores. Por ejemplo, lo más común de ver como dinámica recurrente es que un miembro de la pareja, papá o mamá, se guarde el enojo, la ira, el resentimiento hacia su pareja, y entonces esa ira es depositada o es transferida, mejor dicho, a uno de los hijos, ¿sí? Entonces ese hijo tiene la ira adoptada de papá o de mamá, por ejemplo, y si es la ira de mamá, la vuelco contra papá, ¿sí? O sea que soy como la voz de mamá. Lo que mamá no dice y se guarda, yo lo digo, lo expreso y lo pongo en mi padre. Obviamente que son mecanismos y dinámicas inconscientes, entonces a veces estamos muy enojados, como en este ejemplo con papá, por ejemplo, y es como algo que no puedo superar, que tampoco me deja llegar a papá como padre, ¿no? Y no puedo ocupar mi lugar de hijo porque estoy haciendo algo al servicio de mamá, que es expresar eso que no está expresado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es como verás, y seguramente se te ocurren ejemplos o lo has visto, porque es muy, muy frecuente, y así pasa con todas las emociones en realidad, con todas las dinámicas que no son tramitadas en una generación, pasan y a las otras, o sea, son transferidas a las ¿Cómo otras. se da eso en una... Te pregunto porque me parece que es muy común esa situación Sí, en una familia ensamblada o en un matrimonio divorciado, donde hay una separación de padres. A veces los chicos cargan con esa, es un peso tremendo, con esa mochila de la bronca de los padres trasladada a ellos. sí. Y esto que decís vos, descargo la ira de mamá hacia papá o la de papá hacia mamá, Exacto. y estoy haciendo Sí. una transferencia de un sentimiento ajeno, pero viviéndolo. Viviéndolo como propio, ¿sí? Claro. Por eso se llama adoptada, porque es como propia, es como si yo realmente estuviera enojada con mi papá o con mi mamá, ¿no? Llevo eso con mucha intensidad. Y las personas, no solo niños, porque eso en esa dinámica podemos quedarnos hasta nuestra vida adulta, o sea que somos adultos y seguimos en esa, atados, digamos, enredados en esa dinámica que no hemos podido dejar atrás. En el caso de las separaciones que vos traes,
ahí viene, como hablamos la vez anterior, que a veces en una separación hay mucho dolor y ese dolor se tapa con bronca, ¿no? Con la frustración de no haber logrado lo que queríamos lograr en la pareja o con la bronca de las causas de la separación, Claro. lo que sea, infidelidades, violencia. Entonces todo eso queda retenido, no tramitado, y esa ira en ese caso tapa el dolor, por ejemplo, tapa la culpa, la responsabilidad de hacerme cargo también de mi parte, ¿sí? ¿Y cómo va hacia la otra generación? Bueno, cuanto menos se tramita esto y menos se expresa, los hijos lo llevan, se hacen cargo. ¿Mm? Y a veces en una familia, si son más de un hijo, y ambos guardan mucha bronca y resentimiento el uno por el otro, entonces esos hijos se reparten, digo yo, entre comillas, se reparten a papá y a mamá. O sea que uno lleva por mamá y el otro por papá, por ejemplo, y entre ellos se pelean, no se llevan bien, se tienen mucha bronca entre hermanos. Claro. Entonces ahí es el escenario de los padres, pasa a los hijos, Claro. como si fuera en realidad es una doble transferencia. ¿Sí? Y se defiende, digamos, de alguna manera, la postura de uno y de otro, ¿no? Sí, pero incluso sin traer, o sea, es como si los hermanos tuvieran sus propias dinámicas por las cuales enojarse o odiarse, ¿no? Pero en el fondo puede ser el escenario de los padres trasladado a los hijos, ¿se entiende? Que no los deja libres a ellos para verse como hermanos, sino que es esto no tramitado por los padres y llevado al campo. Es como el escenario se repite en los hijos, ¿sí? Lo mismo pasa con estas emociones adoptadas o transferidas, pasa en otros ámbitos también, ¿eh? Porque esto estamos hablando de sistemas. Siempre hacemos referencia a familia porque el sistema familiar es como el prototipo, ¿no?, de todos los sistemas. Pero en un grupo de trabajo también es un sistema. Entonces, si yo me enojo con mi jefe y no lo expreso, llevo esa bronca rumiada, ese resentimiento, por ejemplo, un empleado que esté por debajo de mí, que esté a mi cargo, va a recibir, va a adoptar esa bronca que yo llevo y se la va a transferir al jefe. Y quizás él es el que se enoja con el jefe y no yo, que soy la originaria de la bronca o de lo no tramitado. ¿Sí? Como te escuchaba y pensaba, hay dos relaciones, las relaciones humanas de por sí son difíciles. Así es, complejas, exacto. Pero hay dos relaciones que tienen mayor complejidad, las relaciones laborales y las relaciones familiares. Por eso hacemos referencia permanentemente a estas dos maneras de vincularnos, porque la convivencia en un ámbito de trabajo tiene tanta complejidad como la convivencia en un ámbito familiar. Claro, y vos sabés que las constelaciones familiares se llevaron del ámbito familiar. Hay especialistas en el mundo que lo llevaron a las organizaciones, a las empresas, a la educación, al derecho, a la medicina, ¿verdad? Entonces, esto que vos traes está muy estudiado y hay empresas y hay grandes grupos que se encargan de eso, de las constelaciones organizacionales. ¿Y qué vemos ahí? Que lo que no se tramitó en la familia se lleva al ámbito de trabajo. Entonces, lo que yo no tengo resuelto con mi papá, con mi figura de autoridad, también lo transfiero a mi jefe. Entonces, la misma dinámica tengo con mi jefe, por ejemplo. Entonces, sí, es así, son sistemas humanos y lo que no resolvemos en un sistema lo trasladamos al otro de la cual soy parte. O sea, somos parte de muchos sistemas. ¿Sí? Los amigos, el grupo de trabajo, el grupo del club, la familia, ¿sí? La familia de origen, la familia actual, ambas entrelazadas, por supuesto. Los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Y cuando hablamos de grupos de pertenencia, hablamos también de las instituciones, por ejemplo, que uno integra una institución, una comisión directiva. Hay tantas organizaciones en las que
tenemos que actuar y también Exactamente. ahí hay que establecer un vínculo y trabajar ese vínculo que está de alguna manera asimilado al vínculo laboral, porque también es un trabajo, y también de alguna manera asimilado al vínculo familiar, porque también hay una amistad de por medio, hay Ujú. vínculos que son afectivos también, y Claro. entonces cómo manejar, ¿no es cierto?, Sí, esas relaciones. saber que hay una esfera consciente y donde tenemos nuestras causas para, supongamos, hablando de ir a enojarnos, pero tenemos que saber que hay un estrato, una esfera inconsciente que mueve también esa ira, ¿no? Que no es la causa de esa ira, no es solo lo que yo estoy viendo como causa, ¿se entiende? Lo que yo Sí. tengo consciente. Hay otra esfera, otro estrato inconsciente. Y ahí sí tiene que ver con lo sistémico y con las dinámicas como estas que te estoy contando, cuyo origen generalmente está en la relación, en el vínculo con nuestros padres. ¿Mm? Todo se genera desde ese primer núcleo, Sí, es un núcleo primario, desde ¿no? ese primario, Sí, exactamente. que siempre está en nosotros y que siempre volvemos, ¿sí? Cuando trabajamos con estas terapias y con estos abordajes muy profundos, siempre de alguna forma nos muestra que hay que volver ahí, por alguna u otra razón, que eso todavía no está tramitado, ¿sí? Pero es nuestro vínculo originario, de donde venimos. Por más que no hayamos conocido a papá y a mamá biológicos, siguen teniendo mucha importancia en nosotros y hay algo para hacer ahí también con respecto a ellos, aunque no los hayamos conocido. Una pregunta que me parece interesante, en estos primeros años de la vida, 3, 4, 5, hasta los 7 años, cuando ya tenemos conciencia de las cosas, pero en esos primeros años de la vida, aunque no tengamos todavía conciencia, estamos acumulando experiencias, ¿no Sí, es cierto? Y en ese subconsciente quedan subyacentes esas experiencias de los primeros totalmente, años. totalmente, desde la vida intrauterina. Hoy en día eso ya se sabe que es así. O sea, que no tengamos una memoria cognitiva verbal no quiere decir que esa memoria no esté en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, eso lo vemos desde los abordajes somáticos del trauma. Entonces, todo eso va quedando como base sobre la cual nos vamos construyendo, ¿no? Como personas, como individuos, como nuestra personalidad también, para sobrevivir en el ambiente y adaptarnos al ambiente que nos toque, ¿sí? Con mayor, menor resiliencia, con más, menos congelamiento traumático, como hablábamos la otra vez también, pero sí, son sumamente importantes. En los primeros años de vida se gesta el apego. El apego seguro es el que nos da, es el que podemos estar con papá y mamá, sobre todo con mamá, o la persona que haga la función materna de manera segura, no con peligro, con desconfianza por esa persona, porque me violenta o no me da de comer, o ¿se entiende? Entonces el apego seguro se gesta en los primeros años de vida y está muy estudiado y es muy importante para nuestro desarrollo psíquico, físico, para la salud completa, mental, emocional y física también. ¿Mm? Querías hablar un poco de la ira y me decías las distintas fases de la ira, ¿no? Los Ujú. momentos en los que nos sentimos enojados por algún motivo. La semana pasada hablábamos de esa primera instancia en la que la ira ejerce de autodefensa, que nos Ujú. enojamos para defendernos, que Claro, después como de, emoción primaria como sería. emoción primaria que cumple su misión y desaparece. Exacto, es corta, es intensa y corta, tiene un fin. ¿Mm? Pero después tenemos otras fases, como Exacto, como vamos teniendo. sentimiento ya, ¿no? La emoción pensada genera los distintos tipos de ira, enojo, resentimiento, rencor, ¿sí? Entonces, esos generalmente tapan otra emoción profunda de base, como el dolor, por ejemplo, no hacer un duelo, no contactar con el dolor que me provoca una separación o una pérdida de un ser querido.
La ira también habíamos hablado, esto como un repaso, pero siempre es interesante Claro. Hablarlo. La ira también puede tapar el no tomar a los padres, no tomar lo grande que viene de ellos. Porque si queremos devolver a los padres, estamos en un error, porque nunca vamos a poder devolver la vida que nos dieron, ¿no? Entonces, cuando nos enojamos, cuando no reconocemos eso, frente a esa grandeza de ellos, nos enojamos. Y a veces ese enojo nos permite individuarnos y salir y hacer nuestro propio camino, pero también nos sentimos un poco vacíos. Ese camino se hace mejor cuando los tenemos en nuestro corazón a ambos, con agradecimiento y reconocimiento. Primero por darnos la vida, ¿no? Y después, para los que tuvieron la suerte de criarse con papá y mamá imperfectos, como somos todos los padres, Claro. Poder reconocer y agradecer eso te completa, te llena y te da fuerza. En cambio, hay muchas personas enojadas con sus padres. Hay mucho enojo muchas veces con los papás, ¿no? Así es. Porque a veces tenemos una imagen infantil, una imagen mental de cómo ellos deberían ser, ¿sí? Entonces, eso siempre, aunque seamos grandes, siempre es un pensamiento mágico, un pensamiento infantil, una idea, Una idealización de cómo deberían ser, como no son eso, por supuesto, ni jamás lo serán, ni podrían serlo. Ese papá y mamá de carne y hueso que tenemos, que nos crió como pudieron y que hicieron lo mejor que pudieron en cada momento, no nos enojamos con ellos, ¿sí? Entonces ese es un tipo de ira que realmente nos detiene en la vida, nos bloquea, y que ese enojo con nuestros padres, ese enojo básico diría yo, que no nos permite tomarlos a ellos y estar en paz con ellos, ese es el enojo que lo llevamos luego al jefe, a la pareja, a los hijos, a los amigos, porque eso que ellos no me dieron y a lo cual yo todavía no renuncié, porque tengo que renunciar a lo que no me dieron, a lo que me faltó, porque nunca va a estar. Claro. Sencillamente es así. Entonces, si no puedo tener la decisión adulta de renunciar a eso y de liberarlos a ellos de mis exigencias, bueno, voy con esa exigencia al jefe, a la pareja, a los hijos, y espero eso que espero de mis padres todavía, ¿se entiende? Claro. Entonces ese enojo es vital verlo, porque creo que todos en algún punto lo tenemos, y superarlo desde nuestro adulto, ¿no? Desde nuestra decisión de ver eso y de ver con ojos de adultos, no con los ojos infantiles, ¿no? Porque realmente cuando somos chicos algo nos faltó de papá y mamá, eso es seguro. Y sí. Por esto que decía, que papá y mamá son imperfectos como nosotros también somos imperfectos como padres. Así que esa ira creo que está como muy cercana, como muy en nuestras manos poder superarla, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta dónde estamos, si estamos en el niño que idealiza, que exige, que reclama, que reprocha todavía a papá y a mamá, ¿qué sentido tiene? ¿Qué nos produce? ¿Nos quita fuerza o nos da fuerza? Y a veces creemos que nos da fuerza porque es una fuerza ficticia que es la de la ira, la del enojo con ellos. Es una fuerza ficticia. Engañosa, sí, que nos sentimos muy fuertes y muy poderosos desde el enojo, pero muy vacíos desde el interior. Gracias, Fabiana. Gracias, Alexis, por la Gracias, charla. Fabiana, por esta tarde que estamos compartiendo, y la verdad es que me encantó. Hay un curso que estás por dar ahora, un seminario, y eso quiero recordar hacia el final. Sí, a fin de mes, 23, 24 y 25 de abril, vamos a estar compartiendo un seminario justamente de emociones y sentimientos, y hablar un poco más en profundidad de todo esto, llevándolo al ámbito de la vida propia, de la terapia, de la medicina, de los distintos tipos de psicoterapia y de constelaciones también, pero es un módulo abierto. Seminario de autoconocimiento, ¿no? Sí, autoconocimiento del ser desde todas estas dinámicas, ¿no? De lo que son las emociones, qué son los sentimientos, las emociones primarias, y bueno, todas estas dinámicas en torno a cómo transferimos, adoptamos los sentimientos, ¿no? La última pregunta, dice ahí
a través del eneagrama. Sí, son dos ejes. Uno es el eje sistémico, que es un poco esto de lo que hablábamos ahora, y el otro eje del autoconocimiento es el eneagrama, que te voy a hablar la próxima, los 2 lunes que nos quedan, que se refiere a una escuela de autoconocimiento muy antigua de los sufíes de Medio Oriente. En realidad, el origen se pierde ahí en los 5000 años de antigüedad. Y es una herramienta que se usa mucho en psicoterapia. A América la trajo Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, y la aplicó mucho, estudió mucho con esa herramienta a los pacientes psiquiátricos, o sea, y de ahí se fue usando en la psicología, en el coaching, se usa para el autoconocimiento del ser en la parte psicológica. Y luego tiene, por supuesto, una filosofía profunda, una sabiduría muy profunda, que uno puede seguir explorándola, por supuesto. ¿Qué tema, aparte de estos temas que ya tenemos en carpeta, digamos, quiero pedirte que otro día hablemos del duelo? Bueno. ¿Qué tema, no? Sí. El duelo. Qué el tema duelo difícil, qué tema complejo. Sí, y también a su vez, no tanto. Cuando entendemos un poquito de qué se trata el duelo, se nos hace un poco más fácil saber a dónde hay que llegar, ¿no? Es un tema muy interesante y además todos atravesamos distintos duelos. Distintos duelos, pero es parte de la vida. Sin duda. Bueno, eso lo dejamos para otra charla. Gracias. Como todos los lunes recibimos a la doctora Fabiana Sato, médica consteladora, que nos ayuda un poco a analizar estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con los sentimientos, con las emociones, con la resiliencia. Y es un placer tenerte los lunes. Igualmente estar y charlar con vos, Alexis. El tercer lunes que compartimos con Fabiana en este espacio de María de Lirio. Ahora nos vamos a la pausa. Después de la pausa ya nos espera el contador Maldonado Llona para hablar de este mes de Corrientes 2021 que ya comenzamos a vivir. Nos vamos a la pausa.